¿Alguna vez has sentido que alguien te observa cuando estás solo? Te reto a que sigas leyendo porque lo que me pasó aquella noche todavía me hace temblar cada vez que lo recuerdo. Todo comenzó hace unos años, cuando vivía en un pequeño pueblo rodeado de bosques densos y caminos solitarios. Yo era joven, curioso y siempre me gustaba caminar de noche, aunque mis amigos me decían que era peligroso. Pero esa noche no escuché a nadie. Era un viernes, la luna estaba cubierta por nubes oscuras y el viento movía los árboles de manera inquietante, como si sus ramas quisieran advertirme de algo. Caminaba por un sendero que llevaba al río, un lugar que siempre había sido tranquilo, hasta que sentí un cambio en el ambiente. El aire se volvió pesado, frío, y un silencio extraño se instaló a mi alrededor. Ni un solo grillo, ni el ruido del agua del río, nada, solo yo y la oscuridad. De repente un sonido seco y metálico resonó detrás de mí. Me giré rápidamente, esperando ver algún animal o un amigo bromeando, pero no había nadie. Un segundo golpe retumbó en el aire y sentí que mi corazón se aceleraba. Fue entonces cuando lo vi, una sombra enorme entre los árboles, moviéndose con una rapidez que no parecía humana. Mi instinto me gritaba que corriera, pero mis pies se sentían pesados, como si la tierra misma los sujetara. La figura apareció claramente a la luz de un rayo que iluminó todo por un instante. Era un hombre montado en un caballo negro, pero no tenía cabeza. Sí, escuchaste bien, no tenía cabeza. El caballo relinchaba con un sonido gutural que helaba la sangre, y aquel jinete levantaba lo que parecía un sable brillante, moviéndose hacia mí con una fuerza aterradora. Su cuerpo estaba envuelto en sombras, y de alguna manera podía sentir su mirada aunque no tuviera rostro. Intenté gritar, pero no salió ningún sonido. Mi cuerpo reaccionó solo y comencé a correr por el sendero, el corazón latiendo como un tambor desbocado. Sentía que el jinete estaba justo detrás de mí, los cascos de su caballo resonando en mis oídos como truenos lejanos. Cada paso que daba parecía no acercarme a la seguridad, sino arrastrarme más hacia su terrorífica presencia. Mientras corría recordé todas las historias que mi abuela me contaba sobre aquel jinete que aparecía en noches de tormenta, llevando la cabeza bajo el brazo y buscando almas perdidas para llevárselas al otro mundo. Yo siempre pensaba que eran cuentos para asustar niños, pero ahora la realidad se imponía de la manera más brutal. Y justo cuando pensaba que no podría correr más, tropecé con una raíz y caí al suelo. Me giré por reflejo, esperando ver el final, y allí estaba, el jinete sin cabeza, mirándome desde arriba, con su espada levantada, preparado para atacarme. Caí al suelo, y el miedo me paralizó por unos segundos que parecieron eternos. El viento soplaba con más fuerza y las hojas del bosque volaban a mi alrededor, como si el propio bosque quisiera advertirme de algo peor que venía. El jinete sin cabeza estaba allí, sobre su caballo negro, y aunque no tenía rostro, podía sentir su mirada penetrante clavándose en mi alma. Su espada brillaba bajo la luz de los relámpagos, y su sombra se extendía sobre mí como si fuera una mano gigante tratando de atraparme. Con un esfuerzo que no sabía que tenía, logré levantarme y empezar a correr otra vez. Cada paso resonaba en mi cabeza, mezclándose con los cascos del caballo que golpeaban la tierra detrás de mí. No podía pensar con claridad, solo corría, esquivando raíces, piedras y ramas bajas que parecían querer retenerme. Pero lo peor no era el dolor de las caídas o el cansancio, era el sonido. Ese relincho profundo y gutural, ese golpe metálico de la espada, como si la muerte misma me estuviera persiguiendo. En un momento sentí que mi fuerza me abandonaba y me apoyé contra un árbol para tomar aire. Fue entonces cuando escuché un susurro, apenas audible, que decía mi nombre. Mi corazón se detuvo, nadie más conocía ese lugar, nadie más podía saber que yo estaba allí. El susurro se convirtió en un grito que atravesaba mis oídos y me helaba la sangre, no escaparás. Corrí de nuevo, esta vez con más desesperación, y llegué a un claro donde el río reflejaba la luz de los relámpagos. Pensé que podría cruzarlo y perder a aquel ser. Pero el jinete apareció al otro lado del agua, como si hubiera surgido de la nada. Su presencia era imposible de ignorar, y su espada apuntaba directamente hacia mí. Fue en ese instante que comprendí que no estaba solo. Un murmullo entre los árboles me llamó la atención. Volteé y vi a un hombre viejo, con ropa gastada y un sombrero que apenas le cubría el rostro, que parecía estar rezando en voz baja. «Corre, muchacho, no mires atrás, no lo enfrentes», gritó con urgencia. Sus palabras me dieron un impulso de fuerza que no sabía que tenía.
Sin dudar salté al río y corrí hacia la otra orilla, sintiendo el agua helada golpearme mientras el jinete lanzaba un grito que retumbó en todo el bosque, un sonido que jamás olvidaré. Cuando llegué a la otra orilla, me giré por un segundo, esperando ver que mi perseguidor se había detenido, pero allí estaba, su caballo negro avanzando lentamente, su espada apuntando al cielo y la cabeza que no existía, como flotando sobre sus hombros. Me di cuenta de que no podía vencerlo, que no había manera de huir. Lo único que podía hacer era sobrevivir hasta que la noche terminara, hasta que el sol intentara ahuyentar aquel mal antiguo. Mis piernas temblaban, mi respiración era un desastre, y la sensación de que el jinete estaba a punto de atraparme se hacía cada vez más intensa. Sabía que cada paso podía ser el último, y que aquel ser no buscaba otra cosa que reclamar una víctima más para su terrible destino. Corría sin rumbo por el bosque, tropezando con raíces y cayendo sobre el suelo húmedo, pero cada vez que me levantaba, sentía que el jinete estaba más cerca, más implacable. El relincho de su caballo era un tambor de muerte que marcaba mi destino, y cada relámpago que iluminaba el cielo dejaba ver su silueta aterradora, enorme, inhumana. Mi mente buscaba una salida, cualquier lugar donde pudiera esconderme, pero no había refugio. El bosque parecía interminable, y el río que había cruzado ya no ofrecía seguridad. De pronto llegué a un viejo puente de madera que crujía bajo mis pies. Lo crucé con cuidado, pero al otro lado un campo abierto se extendía hacia un cementerio olvidado cubierto por la niebla. Allí, entre lápidas rotas y cruces inclinadas, vi algo que me dio un atisbo de esperanza, una pequeña capilla abandonada, con la puerta apenas colgando de sus bisagras. Sin pensarlo corrí hacia ella, esperando que aquel lugar me protegiera de la terrible criatura. Entré a la capilla y cerré la puerta con todas mis fuerzas. El silencio era absoluto, pero mi alivio duró poco. Desde afuera escuché el sonido de los cascos acercándose, y un golpe seco contra la madera que hizo vibrar toda la estructura. Mi corazón parecía querer salirse del pecho. Me acurruqué en un rincón temblando, y observé cómo la luz de la luna iluminaba a través de las ventanas rotas el suelo frente a la puerta, y allí estaba él, el jinete sin cabeza. Su espada chocó contra la puerta nuevamente, y un frío intenso recorrió mi cuerpo. No podía creer que estuviera frente a mí, que aquella leyenda estuviera viva y respirando a unos centímetros. Sentí que todo estaba perdido, que no había manera de escapar de aquel mal antiguo que no conocía compasión. Cerré los ojos y recé, esperando que de alguna manera algo me salvara, y entonces sucedió algo inesperado. Un relámpago cayó cerca, iluminando todo el cementerio, y por un instante, el jinete pareció desvanecerse, como si la luz lo obligara a retroceder. Aprovechando ese momento salí corriendo de la capilla y me adentré en el bosque nuevamente sin mirar atrás. No sé cuánto tiempo corrí, ni cómo logré salir del bosque aquel día, pero lo que sí sé es que nunca más volví a caminar solo de noche. La sensación de ser observado, de que aquel jinete aún podía aparecer en cualquier momento, me acompaña hasta hoy. Y aunque nadie me creería, yo sé la verdad. Algunas leyendas no son cuentos para asustar, algunas leyendas cazan en la oscuridad, esperando a su próxima víctima. Si alguna vez caminas solo por la noche, recuerda mi historia y mantente atento, porque el jinete sin cabeza no perdona, y siempre está buscando a alguien que lo vea, y que nunca vuelva a casa. Suscríbete si quieres escuchar más historias de terror reales y estremecedoras, y recuerda, la próxima vez que camines solo, mira detrás de ti, nunca sabes quién podría estar siguiendo tus pasos.